Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. La clase pasada nos habíamos quedado en el siglo de oro y decíamos que el siglo de oro pues se llamaba así porque abarca todo un siglo y porque decíamos que las obras que se habían producido en este siglo pues eran muy importantes y muy impresionantes en cuanto a su complejidad, su belleza, ajá, sus características literarias. Luego habíamos visto las principales características y decíamos, bueno, les dije la clase pasada que hoy íbamos a ver cuáles eran los representantes del siglo de oro español. Acuérdense que esta es una corriente literaria que surge en España y se desarrolla ahí. Las corrientes literarias antiguas empiezan a tomar como su punto de origen Europa, ¿no? Es decir, teníamos a Grecia y Roma exclusivamente y después toda Europa se vuelve el centro de la meca del arte, ajá, sobre todo de la literatura. Entonces, los principales representantes del siglo de oro español, pues son Garcilaso de la Vega, ajá, varias obras de su autoría le fueron inspiradas por una dama portuguesa llamada Isabel Freire, que es la que él consideraba su musa. Los 40 sonetos y las 3 églogas que escribió, las églogas eran un tipo de poesía de características pastoriles, ajá, mientras que los sonetos eran poemas, perdón, que tenían una estructura muy específica. Los sonetos estaban hechos por 2 cuartetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos cada uno, 1, 2, 3, 4, y 2 tercetos. Ajá. Y regularmente los sonetos eran poemas de características románticas, ¿no? O sea, románticas en el sentido moderno de la palabra, es decir, que hablaban de amor. Ajá. Entonces, églogas, por su parte, eran poemitas pequeñitos, pastoriles, en las que los pastorcitos se enamoraban de las pastorcitas y les cantaban cosas padres, ¿no? Entonces muestran un dilema entre la pasión y la razón, ¿no? Asimismo, escribió canciones, elegías, odas, ajá. Entonces, aquí vamos a ver estos términos, ¿vale? Las canciones, pues, hacen referencia a la poesía cantada, así se le llamaba. Hoy en día, pues las canciones tienen más o menos esa misma definición. Si ustedes se fijan, pues las buenas canciones de los grupos que a ustedes les gusten, pues tienen elementos poéticos bastante bien definidos. Por otra parte, las elegías eran un tipo de poesía que estaba escrita para los cantos fúnebres. Ajá. Antes, hace mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero a siglos, no a décadas, a siglos, cuando había un funeral, la familia de la persona que había fallecido encargaba a los poetas que compusieran elegías para el que acababa de morir, ¿no? Entonces el poeta pues investigaba un poco la vida de la persona que había fallecido y pues a partir de eso pues construía la elegía. Entonces eran cantos o eran poemas que se recitaban cuando el féretro de la persona fallecida pues estaba bajando. Ajá. Y las odas, por otra parte, son otro tipo de poemas que están hechos para alabar a un elemento de la vida, de la naturaleza o del mundo físico. Ajá. Por ejemplo, Pablo Neruda tiene sus famosas odas, ¿no? Tiene una oda al caldo de cangrejo, tiene una oda a la cebolla, porque para él eran maravillosos esos dos elementos. Tiene una oda a una mujer que se encontró en un edificio que tituló Oda a una lavandera, ajá. Y pues también Sor Juana Inés de la Cruz tiene odas, ajá, hay odas a la vida, odas al amor, ¿no? Son como poemas en los que se habla muy bien de algo, ajá. Entonces, la diferencia entre la oda y los sonetos, por ejemplo, pues es que los sonetos son canciones para alabar a la mujer o al amor y las odas para cualquier cosa que al poeta le resulte maravillosa en la vida, ¿no? Entonces, las odas latinas inspiradas en poetas como Homero y Virgilio, su escasa obra literaria fue publicada de manera póstuma. Cuando decimos de manera póstuma, decimos que cuando ya se había muerto, ajá, en 1543. Ajá. Entonces a Garcilaso de la Vega le pasó un poco
lo que le pasó a este pintor, ¿cómo se llamaba? Van Gogh, ¿no? Que Garcilaso de la Vega fue un pintor, un escritor reconocido, un escritor importante, pero hasta que él murió. Durante su vida, pues fue poco conocido. Luego tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, no, aquí no puse Saavedra, pero pues supongo que ubican que es Saavedra, ¿no? Y Saavedra está considerado la máxima figura de la literatura española, no solo del siglo de oro español, sino que si tú vas a España y preguntas cuál es el escritor más grande que ha producido España, pues sin lugar a dudas, ¿no? Sin pensarlo un solo segundo, los españoles te van a contestar que es Cervantes, ¿no? De hecho, es tan importante su influencia que al español se le llama la lengua cervantina, ¿no? Es decir, como si la lengua hubiese nacido de Cervantes. El español ya existía mucho antes de Cervantes, pero fue Cervantes el que lo llevó a su máxima capacidad, ¿no? Y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o como le llaman en general, simplemente El Quijote, ¿no? Que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. La clase pasada, no sé si recuerdan que yo les había dividido la literatura en dos grandes bloques, la literatura clásica y la literatura moderna. Ajá, y habíamos dicho que dentro de la literatura clásica solo había tres géneros, que eran la épica, la lírica, ay, mi R está muy fea, la lírica y el drama. Ajá. Entonces, para que pasáramos de literatura épica o para que pasáramos de literatura clásica a literatura moderna, tuvo que suceder algo muy importante, algo, un antes y un después en el mundo de la literatura, ¿no? Es decir, lo equivalente a que el hombre pisara la luna, pero en el mundo de la literatura. Entonces, lo equivalente en importancia a que el hombre pisara la luna fue el nacimiento de El Quijote. El Quijote está justamente en este punto medio, en esta línea, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar al Quijote de la Mancha, al Quijote. Es decir, después del Quijote, toda la concepción de la literatura cambia, tanto así que el Quijote es la novela que abre paso a la literatura moderna. Ajá. Por eso es tan importante, por eso se estudia en todas las preparatorias, incluso en algunas secundarias y en la universidad, pues en todas las clases o en todas las carreras que tienen que ver con la cultura, con el arte e incluso con las ciencias sociales y con las humanidades, ¿vale? Entonces, El Quijote va a ser la primera novela. Ajá. Pensemos que antes del Quijote, todos los textos que están antes del Quijote de la Mancha no eran llamados novelas, ajá, sino que eran llamados epopeyas. Todo, el poema del Miocid, el poema de Gilgamesh, el poema del Rey Arturo, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, todas esas obras, el Decamerón, eran consideradas obras épicas, ajá, porque eran epopeyas. Pero el Quijote viene a romper todas las reglas, porque acuérdense que, ¿qué teníamos en la épica? Pues en la épica lo que teníamos era la historia de los grandes héroes. Y estos héroes eran seres casi divinos, estaban tocados por la deidad, eran o dioses, o semidioses, o reyes, o algún guerrero que había sido que tenía el favor de algún dios o que tenía el favor de una ninfa o de un hada, ¿no? Y que esa ninfa le daba poderes y lo hacía sobrehumano. Pero con el Quijote tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos un señor que vive en una hacienda y tiene su dinerito y en sus ratos libres se empieza a volver adicto a leer libros de caballería, ¿no? Las epopeyas de su tiempo. Ajá, el Miocid, el Cantar de Roldán, ajá, todas estas obras importantísimas, y el hombre se vuelve loco y él cree que él es un caballero como todos ellos, ¿no? Y que tiene que salvar al mundo. Y entonces decide salir con su caballo, en realidad es un
sí, un caballo muy flaco, ¿no? Que le llama Rocinante, y decide, pues, que todos los caballeros tienen a su escudero, ¿no? Que es como un aprendiz de caballero, y va con su vecino y le dice, oye, ¿tú quieres ser mi escudero? Y su vecino, que se llama Sancho Panza, un poco porque no quiere estar más con su esposa y un poco porque le da lástima a este señor que ya está viejito y que quiere salir a la aventura, pues le dice que sí, le dice yo te ayudo, yo te echo la mano, y se vuelve su escudero. Y entonces, pues ellos salen a La Mancha, que es un lugar de España, que a- ellos le dicen deshacer entuertos, ¿no? Que es como resolver problemas, ¿no? Y siempre se encuentran problemas, y lo más bonito de esa novela es que a pesar de que el Quijote está loco y de que ve visiones, ¿no? O sea, ustedes saben que hay una parte en la que el Quijote se supone que se enfrenta a unos molinos de viento, pero en realidad esos molinos de viento, pues él cree que son gigantes, ¿no? Entonces, a pesar de que el Quijote está loco, resulta que él sí termina, este, haciendo muchos actos heroicos, ¿no? Entonces, como que un poco la moraleja del Quijote de la Mancha, pues es precisamente que a veces no necesitamos ser verdaderamente heroicos para hacer cosas heroicas, ¿no? Esa es la gran lección. Y al final de todo, eh, el Quijote, este, pelea con un caballero que se llama el Caballero de la Blanca Luna, y el Caballero de la Blanca Luna es como un amigo del Quijote que quiere que deje de estar loco, ¿no? Que quiere que deje de hacer esas locuras. Y entonces este amigo se disfraza de caballero y resulta que le dice, si te venzo en duelo, vas a dejar de ser un caballero, ¿no? Porque como ya está viejito, todos están preocupados por él y dicen, pues no, tiene que regresar a su casa, tiene que regresar a su cama, a sus huertos, a todo eso, a su vida de antes, ¿no? Y entonces el Quijote, como se cree un gran caballero, pues le dice, sí, si yo pierdo este duelo, voy a regresar a mi casa y voy a dejar de ser un caballero, ¿no? Entonces pelean en duelo y el Caballero de la Blanca Luna le gana al Quijote después de todas sus grandes aventuras, y el Quijote recupera la cordura, pero digamos que se enferma y se muere al final de la novela. Esto es muy bonito porque en realidad como que un poco la enseñanza del Quijote es que a veces la gente necesita estar loca en este mundo tan feo, y al final, pues el Quijote, el día que muere es el día que se vuelve, el día que se cura de la locura, ¿no? Y entonces como que todos entienden que el Quijote debió seguir siendo un caballero y debió seguir como resolviendo sus problemas. Es una novela tremendamente triste, pero también es una novela muy chistosa porque en realidad Cervantes la hizo para hacer una novela de comedia, ¿no? O sea, él quería que la gente leyera el Quijote y se riera, y él no tenía intenciones de que fuera una novela tan importante. Él nunca se imaginó que se iba a volver tan importante el Quijote, ¿no? Ok, entonces sigo, pero además del Quijote, pues escribió muchos libros, ¿no? Hay otro que se llama La Galatea, ¿no? Y dentro del Quijote hay pequeños libros, o sea, dentro del Quijote hay otra novela pequeñita, ¿no? Por ejemplo, tiene otra novela que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el curioso impertinente, El curioso impertinente. Y es una novela que está dentro de la novela del Quijote, ¿no? Es decir, Cervantes inventa una cosa que se llama metaficción, ¿no? O sea, es que lo que hizo Cervantes fue impresionante, ¿no? Y si ustedes se compran el Quijote, está larguísima la novela, y se van a dar cuenta que también existen novelas pequeñitas dentro del Quijote, ¿no? Esa del curioso impertinente está muy bonita, es una historia muy chistosa, ¿no? Es la historia de un chapulín, ¿no? O sea, este, de un cuate que deja encargada a su esposa con su mejor amigo, y el mejor amigo se la enamora, ¿no? Entonces está como muy interesante, ¿no? Dice, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, ¿no? O sea, la gente cree que es la Biblia, ¿no? En realidad dice, solo superado por la Biblia, pero hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque les digo, la gente cree que es la Biblia, ¿no? Pero acuérdense que la Biblia durante mucho tiempo fue un libro obligatorio para la gente. Es decir, la gente tenía que tener una Biblia en casa, no en estos tiempos, pero hace mucho tiempo. Entonces,
digamos que El Quijote de la Mancha es el libro más leído por gusto de toda la historia, ¿no? La Biblia es un libro que hay gente que la lee por gusto, pero hay gente, muchísima gente, que la lee por obligación, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Se le ha dado el sobrenombre del príncipe de los ingenios, así le llamaban a Cervantes. También le llamaban el manco de Lepanto, porque en una guerra, él era como ¿cómo se llama? Como un soldado. Entonces, en una guerra, a Cervantes le trozan un brazo, ¿no? Entonces, bueno, disfruten la clase en la que yo voy a hablar ahorita, porque al ratito voy a querer pues, que ustedes participen, ¿vale? Porque vamos a pasar otra vez a gramática. Entonces, una parte de gramática y una parte de literatura, ya lo saben, ¿vale? Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por el tratamiento burlesco, porque pues el Quijote en realidad no es un caballero, ¿no? O sea, es un señor que se cree caballero, y representa la primera novela moderna y la primera polifónica. Es decir, fíjense, es que tuvo tantos logros esa novela que podríamos hablar toda la clase del Quijote. ¿Qué quiere decir polifónica? Que está narrada desde muchísimos puntos de vista, es decir, hay partes en las que el protagonista es el Quijote, hay partes en las que el protagonista es Sancho Panza, ¿no? Es decir, vemos la novela avanzar desde los ojos de Sancho Panza, hay partes en las que el protagonista es el Caballero de la Blanca Luna, hay partes en las que el protagonista es otro que se llama el Caballero de los Espejos, donde el protagonista es el curioso impertinente, es decir, vemos el mundo de la Mancha girar a través de muchas voces y de muchos ojos. Es muy padre. De hecho, hay una parte que está como vista desde el punto de vista de unos borregos, ¿no? O sea, es muy padre, ¿no? Lo que pasa. Y el Quijote cree que esos borregos son como los más grandes guerreros de todos los tiempos y se va a pelear con los borregos, ¿no? Pero otro autor importante, ¿no? Esto último no lo leí, lo leo rápido, representa la primera novela y la primera polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Como les digo, pues cambió toda la idea de lo que es la narrativa. Ya no se creía pues que debíamos hacer las historias de los héroes, sino los autores empezaron a ver a su alrededor otro tipo de personas, ya no necesariamente héroes míticos, ¿no? Y es donde empieza a cambiar toda la literatura. Otro autor importante del siglo de oro fue este señor que se llama Lope de Vega, y Lope de Vega fue durante su época, ¿no? Un poco más importante que Cervantes, ¿no? O sea, Cervantes fue importante durante su época y todos lo consideraban importante, pero digamos el boom de Cervantes pues llegó cuando Cervantes muere y empieza a leerse mucho más el Quijote y empiezan a reimprimirse sus libros, ¿no? Hasta que se vuelve pues el autor más leído de la historia, ¿no? Como les digo, sin contar a la Biblia, que pues hizo un poco trampa, ¿no? Porque pues la gente tenía que leer la Biblia de a fuerzas, ¿no? Las abuelitas todas tienen su Biblia. Ok, entonces Lope de Vega en su época sí fue un poquito más importante que Cervantes. Hoy en día Lope de Vega se lee, sí se lee, pero se lee mucho menos que Cervantes. Entonces, fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Renovó las fórmulas del teatro español justo cuando adquiría mayor popularidad, es decir, acuérdense, Cervantes es conocido por ser novelista, Lope de Vega es conocido por ser dramaturgo. Lope de Vega era dramaturgo. Ajá. Es decir, era el que se encargaba de escribir obras de teatro. Y en el siglo de oro español, el teatro tuvo mucho éxito. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero a las personas que son actores o actrices, a las actrices, se les dice dos cosas cuando van a actuar. Se les dice, para desearles suerte, se supone que es de mala suerte decirles buena suerte, ¿no? Entonces la gente les dice, rómpete una pierna. Eso en realidad se les tiene que decir a las bailarinas. Cuando tú le deseas suerte a una bailarina, le dices, rómpete una pierna. Pero cuando tú le deseas suerte a un actor o a una actriz, le tienes que decir mucha mierda, ¿no?
Y esto tiene una razón de ser, no es como así nada más. Se supone que durante el siglo de oro español, pues las obras de teatro se llevaban a cabo en corrales, ajá, es decir, donde la gente, eran grandes corrales y la gente llegaba en caballos porque no había coches, ¿no? Entonces, cuando la obra era muy buena y se corría el chisme de que era muy buena, pues llegaba mucha gente a ver la obra con sus caballos y los caballos pues los dejaban en los corrales. Entonces, al terminar la obra de teatro, eh, pues ya se iba la gente y los actores se ponían muy contentos cuando había mucha mierda de caballo en los corrales, porque eso quería decir pues que les había ido muy bien, o sea, que había tenido mucho éxito. O sea, si no había mierda de caballo, pues quería decir que no habían tenido gente, que no los habían ido a ver nadie, que la gente se había aburrido y se había salido con su caballo. Entonces, esa es una señal de buena suerte. De ahí, del siglo de oro español, es cuando nace ¿cómo decirlo? Dicho. Ujú. Entonces, Lope de Vega es el máximo exponente junto con Tirso de Molina y Calderón de la Barca del teatro barroco español. Esta expresión de barroco hace referencia a un teatro con muchos adornos, ¿no? Lo barroco es un teatro muy cargado de lenguaje complejo, ¿no? Lo más cercano que tenemos al barroco, Sor Juana Inés de la Cruz tiene una obra de teatro barroca, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta obra, si me acuerdo en un momento, les digo cómo se llama, ¿vale? Pero luego en las prepas, a los alumnos los dejan, sus maestros los dejan ir a ver esta obra de Sor Juana. Ajá. Entonces, no sé no, iba a decir el retablo de las maravillas, pero no, el retablo de las maravillas es de Cervantes. Entonces, sus obras se siguen representando en la actualidad. Fue también uno de los grandes lírico, acuérdense que es el abuelito de la poesía, de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y verso. De hecho, a Lope de Vega se le conoce como el Fénix Lope de Vega, porque Lope de Vega escribió muchísimas obras en su vida. Si tú vas a Donceles, creo que ya les había platicado de Donceles. Donceles es una calle que está justo atrás ¿cómo se llama este? Está, a ver, déjeme ver, a ver si alguien me puede ayudar. Está el Zócalo, así está la plancha del Zócalo, y al lado de la plancha del Zócalo, está Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno. Ajá. Y aquí hay otro edificio, pero no me acuerdo cómo se llama ese edificio. Creo que es como una iglesia, no me acuerdo cómo se llama esa iglesia, pero es extremadamente famosa, ¿no? Está justo, aquí está la bandera del Zócalo, ajá, y aquí está este edificio, ¿no? Pero creo que no sé cómo se llama, ¿no? Y atrás de este edificio, o sea, si tú te pasas por atrás de este edificio, hay una cuadra, que es una cuadra en donde venden puras cosas de fotografía. Ajá, si eres fotógrafo, ahí van todos los fotógrafos a revelar sus fotos, a comprar cámaras o a lo que sea, ¿no? Aquí hay puros puestos de fotografía. Y atrás de este puesto de fotografía, de esta calle, de esta cuadra, está una calle que se llama Donceles. Donceles, muy famosa la calle de Donceles. Y todos los puestos que están alrededor de esta calle, todos los establecimientos, pero absolutamente todos son librerías, ¿no? O sea, son como, no sé, como 30 librerías en Donceles, ¿no? Librerías de viejo, librerías de nuevo, hay una porrúa, hasta acá atrás hay una porrúa gigantesca, ¿no? Ahí siempre yo iba a comprar mis libros de mi carrera, porque ahí casi cualquier libro que tú quieras, ahí lo puedes ir a comprar, ¿no? Entonces había una porrúa, aquí hay una Educal y así hay muchas librerías. Y entras a estos establecimientos y hay estantes llenos de puros libros de Lope de Vega. Es más, hay libros que ni siquiera han sido leídos, o sea, porque como les digo, son librerías de libros usados. Mucha gente pues le regalan libros de Lope de Vega y como cree que es como un autor aburrido porque es viejito, pues no los leen y van a vender esos libros
a la calle de Donceles y ahí la gente, bueno, los libreros las compran, ¿no? Pues si se acuerdan cómo se llama esto, yo iba a decir la basílica, pero no, no es ni idea, no tengo idea cómo se llama, es una iglesia grande, ¿no? La catedral, sí, creo que es la catedral. Bueno, no quiero decir una tontería, pero es una iglesia grande. Ok, luego tenemos a Luis de Góngora. Ajá. Luis de Góngora es el poeta más influyente de todos en el siglo de oro español, poeta. Acuérdense que si hablamos de dramaturgo, pues es Lope de Vega, y si hablamos de novelista, pues es Cervantes, ¿no? El Polifemo y las Soledades se constituyen en las dos de sus obras claves, ¿vale? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se denomina gongorismo a la manera literaria que inició a principios del siglo XVII la poesía de Luis de Góngora. Es decir, Góngora se volvió tan importante que todo aquel que escribiera como Góngora le llamaban gongorista, y a sus poemas le llamaban poemas del gongorismo, ¿no? Y es la forma particular en que él asumió la creación poética, fundamentalmente aquella cuya elaboración pretendía salirse del uso convencional de la lengua española del siglo, ¿vale? Entonces, pues es un autor muy importante, y como también es barroco dentro del siglo de oro español, pues también sus obras son muy, muy pesadas, ¿no? Es como ver una buena película, pero una buena película que te la tienes que ver por partes porque es muy difícil de entender, ¿no? Entonces pasa mucho eso con Góngora. Es como ver la última película de Batman, ¿no? Dices, es buena, no es mala, pero es muy pesada, ¿no? Incluso puede tornarse aburrida, y lo mismo pasa con Góngora, ¿no? Ok, y por último, para terminar el siglo de oro español, pues vamos a ver a, pues, la que es llamada, pues, la poeta o la poetisa mexicana más importante de todas, ¿no? Y aquí hay que hacer una aclaración, pues es que hay que decir que es mexicana entre comillas, ¿no? Mexicana entre comillas, porque en realidad, pues, Sor Juana Inés de la Cruz, pues es una poeta de la Nueva España, ¿no? Entonces, técnicamente, al imaginar que México era territorio español para esa época, pues Sor Juana es una autora española, nacida en México, pero no es una autora mexicana como tal, ¿no? Sor Juana nunca dijo así como me considero mexicana, ¿no? Era una poeta que se consideraba poeta de la Nueva España, ¿no? Entonces, es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Tanto así que pues a Sor Juana se le llama la décima musa, porque en la antigua Grecia se creía que los artistas pues eran inspirados por las musas, ¿no? Las musas eran deidades, eran como diosas menores, ¿no? Y entonces había una musa de la pintura, una musa de la música, una musa del canto, y así, había muchas musas, y digamos que todas ellas dominaban su arte al máximo nivel, ¿no? Entonces, tan bien dominó Sor Juana Inés de la Cruz su arte, que pues se le consideró la décima musa. Y es que Sor Juana Inés de la Cruz no tenía rival, ¿no? O sea, ni hombre ni mujer. Ella lo que hacía más eran sonetos. Y en el mundo de los sonetos, Sor Juana Inés de la Cruz nunca se vio superada por nadie mientras estuvo viva, ¿no? Ya después, pues hubieron varios sonetistas, pero pues todavía es debatible. Tal vez Sor Juana Inés de la Cruz estaría en el top 5 de los mejores sonetistas de todos los tiempos, ¿no? Entonces su vida intelectual fue muy intensa porque, dice, abarcó varios saberes de la época. O sea, Sor Juana, era monja, entonces todo lo que tenía que ver con eso se lo sabía o sea, no, como decirlo, Sor Juana no era burra en nada, ¿no? Sabía de todo, y todo lo que sabía lo dominaba bien, sabía latín, sabía griego, ajá, sabía leer textos de filosofía profunda,
y sabía escribir textos profundos, sabía hacer teatro, sabía hacer poesía, todo, ¿no? Y todo lo hacía bien. Ajá. De hecho, Sor Juana hasta tiene un libro de cocina, ¿no? Por ahí hay un libro de cocina de Sor Juana Inés de la Cruz y dicen que también está muy bueno. No lo he leído, pero dicen que está muy bueno. Entonces su poesía transitaba entre lo lírico, lo cortesano y lo filosófico. Ajá. Lo cortesano hace referencia a ¿cómo decirlo? A lo mundano, a lo de la gente común, por así decirlo, ¿no? Y lo filosófico, pues ya era algo mucho más elevado, ¿no? Creó obras teatrales, religiosas, villancicos, imagínense, villancicos hechos por Sor Juana para las principales catedrales del virreinato, pero no eran villancicos como los villancicos que conocemos hoy en día, ¿no? Que se cantan en Estados Unidos, eran cosas mucho más complejas, ¿no? Inscrita en el estilo barroco, es decir, que su poesía también es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, tiene un poema que dice, sí, fíjense, se llama Sor Juana, si el humo no da señales, vamos a buscar, a ver, fíjense, este poema es muy bonito, este poema es muy bonito, perdonen los anuncios, pero pues no tengo el adblock ni nada, entonces, ¿cómo muevo esta cosa? Siempre tengo problemas para mover esto de acá. Ay, ¿cómo le haré? A ver, fíjense, este poema es muy bonito porque fíjense, es un poema con una temática muy, muy juvenil. Ajá. Vamos a verlo poco a poco. Dice, afuera, afuera, ansias mías, ¿no? Es decir, está hablando de una mujer que es ansiosa y que quiere no estar ansiosa, ¿no? No el respeto os embarace, que es lisonja de la pena, perder el miedo a los males. Entonces, fíjense, por eso es una autora barroca, porque los poemas de Sor Juana, aparte de que están muy bien hechos, tienen denme un segundo, que me habla un familiar. ¿Qué pasó, madre? Listo, chicos. Entonces, se le llama una autora barroca porque lo que tiene es que sus poemas deben de ser descifrados, no pueden ser como leídos y entendidos a la primera, ¿no? Entonces habla de una mujer que está ansiosa y dice, no el respeto que o se embarace, ¿no? Es decir, que hay algo que la avergüenza. Embarace no viene de embarazarse, ¿no? Sino de embarazoso, que es lisonja de la pena, ajá, que está triste, pero es algo que está triste, pero lo admira sin perder miedo de los males. Y fíjense, luego la siguiente estrofa, acuérdense que cada línea se llama verso, todas estas líneas son versos, y el grupo de líneas que forman un párrafo en poesía se llaman estrofas, ¿no? Fíjense que lo que tenemos aquí dice, salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Este verso es precioso, este estrofa es preciosa porque dice, salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Lo que trata de decir Sor Juana en esta estrofa es que si tú estás enamorado o enamorada de alguien, debes de decírselo, ajá, porque cuando nosotros no le decimos a esas personas que las amamos, nosotros queremos como que esas personas se enamoren de nosotros no sé, por magia, ¿no? Pero ella dice que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Es decir, ¿cómo voy a saber yo si tú estás enamorada de mí si nunca me das señales de que estás enamorada de mí? Es decir, si alguien está enamorado de alguien, que se lo diga,
porque si no se lo dice, la otra persona no se va a enterar, ajá, y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? De hecho, hay un TikTok de esta estrofa, ¿no? Que Sor Juana dice, ya, güey, pues declárate conmigo, si tanto quieres conmigo, ¿por qué no me dices nada y nada más me mandas a tu amigo, ¿no? Entonces le dicen, pero Sor Juana, no podemos decir eso, ¿no? Y ya Sor Juana dice, entonces ponle, salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales, ¿no? Y después dice que el que su cuidado estima, sus sentimientos no calle. Otra vez dice, el que quiera ver por sí mismo, el que quiera que le vaya bien en la vida, pues que no se guarden nunca sus sentimientos, porque nos guardamos nuestros sentimientos, pues nada más porque somos penosos, pero no porque nos dé algo bueno callarnos nuestros sentimientos, ¿no? Nos hieren el orgullo cuando no nos corresponden, pero nada más, ¿no? Que no es muy valiente el preso que no quebranta la cárcel, ¿no? Es decir, que una de las cosas que más admiramos de las otras personas es que se nos declaren, porque el hecho de que alguien se nos declare abiertamente, pues implica que ese alguien es valiente, ¿no? Y pues a la gente en general le atrae la gente valiente, ¿no? Nos atraen las personas valientes, ¿no? Entonces, este poema de Sor Juana, pues es un poema barroco, hay que descifrarlo, ¿no? Ok, entonces sigo. Pa, pa, pa. Borro esto de acá. Y después, digamos que dentro de una subrama o dentro de una subcategoría del siglo de oro español, pues surge una cosa que se llama la novela picaresca, ¿no? Entonces es una subcategoría del siglo de oro español, pero sigue. ¿Alguien me dijo algo? ¿O fue mi Sí, imaginación? perdón, yo, Chio. Sí, hola, Chio. Hola, profe. Oiga, pero, bueno, no sé si es cierto o no, pero dicen que Sor Juana Inés le escribió todos sus poemas a una mujer, ¿no? No me acuerdo si era la virreina o alguien así como muy importante con la que tenía relación, ¿no? Pues es que, fíjate, es que ese ya es chisme literario, Chio, porque dicen que Sor Juana Inés de la Cruz, dicen, es que esto ya es, ¿no? Como los streamers que dicen, no vayan a sacar clip de esto, porque es chisme y yo no se los puedo decir como real. No, dicen que Sor Juana estuvo enamorada de dos personas, de un hombre del que no sabemos nada, porque acuérdense que pues Sor Juana era una monja, entonces no, pues, no podía enamorarse de un hombre, ¿no? Estaba consagrada a Dios, ¿no? Pero en realidad, no sé si ustedes saben que Sor Juana se metió de monja por conveniencia, porque las monjas era la única como la única profesión en la que te dejaban leer libros. Entonces Sor Juana no se metió de monja porque tuviese una fe inquebrantable, se metió de monja porque dijo, ahí me van a dejar leer a gusto, ¿no? Pero Sor Juana estaba enamorada de un hombre y de hecho hay muchos poemas que le dedica a un hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Sor Juana, se supone que a Sor Juana como que la rechazan, ¿no? Y Sor Juana escribe este poema famosísimo de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que ustedes son la causa de todo aquello que acusáis, ¿no? Pero se supone que Sor Juana era una de estas escritoras, pues que era bisexual, ¿no? Entonces ella tenía una amiguita, ¿no? Que era ¿cómo se llama? La virreina, creo que era la virreina, ¿no? Y esta mujer le hacía muchos favores, ¿no? Pero pues a la gente se le hacía sospechoso que esta mujer le hiciera tantos favores o que la dejara hacer a su gusto las cosas a Sor Juana. Y entonces pues surgió este rumor de que pues Sor Juana y esta mujer tenían ahí sus que veres. Pero pues eso, ahora sí que Sor Juana se lo llevó a la tumba, ¿no? No hay como evidencia de todo eso, pero sí hay como pistas que dejó por ahí, ¿no? O sea, Sor Juana, es que Sor Juana era una mujer de carácter, ¿no? Sor Juana escribió un texto que seguramente lo han de haber escuchado, que se llama La respuesta de Sor Juana a Sor Filotea, porque Sor Filotea empieza a criticar muy duramente a Sor Juana y Sor Juana no se queda callada y le responde y con su respuesta le da una cachetada con guante blanco porque le responde de una manera muy inteligente
pero la humilla, ¿no? Es como cuando en TikToks les dicen en los comentarios, era callarlo, no humillarlo, pues la humillas o filotea, ¿no? Entonces Sor Juana era, o sea, yo siempre he pensado, a ver, déjeme ver, ¿quién me lo mandó? Si te gustó, llégame, pero Sor Juana, no podemos escribir eso. Ah, sí, este es el meme. ¿Quién me lo mandó? Yo, A ver, profe, pero es que no lo puedo compartir aquí en el chat del grupo. Igual y usted sí puede desde ahí, desde, no a sé, ver, desde su compu. déjeme ver, ¿eh? Déjeme ver. Pero se tapan los ojos porque van a ver mis chats de WhatsApp, ¿eh? Entonces, a ver, aquí está, déjenme ver. Aquí está. Igual no tengo nada así que yo diga comprometedor, pero igual da penita. A ver, déjenme ver si abre y se los enseño, el meme, el momardo, ¿vale? Úchale, está lenta mi computadora. A ver, a ver. Sí, entonces Sor Juana, pues sí dicen es que era que era Sor Juana era bisexual, ¿no? Que era bien loquilla aparte. A ver, a ver, ahí, ahí está. Entonces dice, si te gusto, llégame, pero Sor Juana, no podemos escribir eso. Entonces escribe, salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá en el incendio si el humo no da señales, ¿no? Y o sea, ese es literalmente el mensaje de Sor Juana. Si te gusto, pues llégame, o sea, ¿por qué le das like a mis fotos si en realidad eso no me dice nada, ¿no? O sea, háblame directamente, le dice Sor Juana, ¿no? Esto de like a mis fotos es un ejemplo, ¿no? Y Sor Juana muere atendiendo a sus compañeras de convento, ¿no? O sea, es impresionante la vida de Sor Juana porque sus compañeras les da, digamos que en el convento hay una peste, una epidemia, creo que es de cólera, no me acuerdo, creo que es de cólera, ahí sí saben el dato, me dicen, es de cólera, se enferman y pues las monjas huyen y Sor Juana se queda a cuidar a sus compañeras y se muere por eso, ¿no? O sea, por eso yo siempre he dicho, es interesante, chicos, este ya es un debate que ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo siempre digo, es interesante porque para mí eh, el mejor ejemplo del feminismo en México debería ser Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, es que Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer eh, muy grande en todos los sentidos, ¿no? Tenía un gran corazón, era inteligente, era buena, era amable, ¿no? O sea, era el ejemplo del empoderamiento femenino a más no poder, ¿no? Y sin embargo, en México, yo les he platicado a mis alumnos que en México tenemos como símbolo del feminismo un poco a Frida Kahlo, ¿no? Y no es por demeritar a Frida Kahlo, pero si ustedes se ponen a investigar la vida de Frida Kahlo, pues se van a dar cuenta de que Frida Kahlo era todo menos un símbolo del feminismo, ¿no? O sea, Frida Kahlo estaba a los pies de Diego Rivera, o sea, ustedes, de hecho, el libro de Frida Kahlo hizo un diario, ¿no? Y el libro de Frida Kahlo, ajá, se vende, creo que se vende en Amazon. Fíjense, a ver, Amazon, libro de Frida Kahlo. Profe, yo ¿Qué? creo que Juana muere de tifus. No muere de tifus. ¿Qué? A ver, otra vez, porque te trabaste, perdón. Que creo Sor Juana Inés de la Cruz muere en la epidemia de tifus en el convento. Mira, sí, tifus. Yo dije cólera, no es tifus, ¿vale? Y fíjense, hay uno que es uno de estos libros, no sé si es este de acá, bueno, hay uno de estos libros, creo que es este, a ver, es este que se ve aquí en chiquito, ¿no? Este es el diario de Frida Kahlo, ¿no? O sea, se vende el diario de Frida Kahlo. Y entonces, o sea, tú lees el diario y Frida Kahlo estaba enferma de obsesión por Diego Rivera, ¿no? O sea, ella casi dice, yo soy la esclava de Diego Rivera, y si Diego Rivera, ustedes saben que Diego Rivera engañó a Frida Kahlo hasta con su hermana, y Frida Kahlo le perdonó todo porque estaba a los pies, o sea,
no hay nada menos empoderado que Frida Kahlo, ¿no? Y Sor Juana, sí, o sea, Sor Juana, mis respetos, ¿no? O sea, de hecho, tiene un cuadro, Frida Kahlo tiene un cuadro que se llama, fíjense, aquí se los voy a buscar. Diego aquí está, Diego en mis pensamientos, ¿no? O sea, imagínense lo empoderada y feminista que era Frida Kahlo, que hace un autorretrato que se llama Diego en mis pensamientos, donde en el centro de su frente está tatuado Diego Rivera, ¿no? O sea, no sé, Diego Rivera, Frida estaba tan obsesionada con Diego que se tatúa en la frente, por así decirlo, en una pintura, una imagen de Diego, como si Diego fuera una deidad, ¿no? O sea, Pero, era muy profe, enfermizo. Ajá. pero yo creo que, bueno, entre muchas, como usted dice, ¿no? Tal vez Sor Juana Inés, pero también hay otra que también era pintora, que era muy liberal, que se llama Carmen Mondragón, que su sobrenombre es Nahui Olin. Y ella Ah, también, o sea, sí, 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 sí la ubico. Sí, claro, claro, también. Y de hecho, pintoras hay varias que son, híjoles, que yo digo, Leona también no sé si Vicario, o ubicas. sea, ajá, pues es que Ajá, yo creo que lo que Sor Juana Inés de la Cruz ahora sí que quiso fue como que colgarse de la fama de Diego Rivera, porque en ese entonces ya Diego Rivera era muy, muy famoso. sí, Frida, sí, claro, sí, claro. Sí, o sea, de hecho, igual en la película se nota eso, ¿no? Aunque la película no es tan exacta, se nota eso, o sea, porque Frida se acerca a Diego Rivera y le dice, mira mis cuadros, ¿no? Y Diego Rivera, fíjense, como Diego Rivera lo que quería hacer era ligarse a Frida Kahlo, pues Diego Rivera le dijo, ay, qué bonitos están, pero es que si ustedes se fijan, pues, o sea, Frida Kahlo, así que dijeras, ay, qué gran pintora era, pues no, ¿no? O sea, tú ves los cuadros de, por ejemplo, ¿no? Comparémosla con otras mujeres pintoras, yo siempre pongo de ejemplo a Remedios Varo, ¿no? O sea, tú ves los cuadros de Remedios Varo y dices, es que son impresionantes los cuadros de Remedios Varo, y hay otra surrealista mexicana, bueno, sí que vivió en México, igual buenísima, pero no me acuerdo cómo se llama esta surrealista, ¿vale? Entonces, solo es como tema de debate. Obviamente, si ustedes admiran a Frida Kahlo, pues también no hay ningún problema. Ok, entonces, ahora sí, vamos con la novela picaresca, ¿vale? Entonces, seguimos. Pero bueno, qué bueno, estuvo bueno el chisme de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Obviamente a mí me gusta chismear de eso, pero en mis clases normales, porque luego en estos cursos luego me dicen, maestro, pero apúrese a hablar de lo que tiene que hablar. La novela picaresca se trata de un género de gran importancia en la literatura española que coincidió con el Siglo de Oro, ¿vale? O sea, está inserto del Siglo de Oro, pero no es el Siglo de Oro como tal. Se destacaba por presentar un tipo de personaje conocido como el pícaro. Entonces ahí nació el pícaro. Tenía siempre una serie de rasgos distintivos, y ahorita vamos a ver que hay muchos pícaros por lo menos en la televisión moderna, ¿no? Personaje joven entre la adolescencia y la niñez, perteneciente a los estratos sociales y económicos más bajos. Sus carencias se ven compensadas por su gran ingenio y sentido del humor. Es un embaucador, roba, engaña. Cuando decimos embaucador, no quiere decir que sea como necesariamente un ratero, sino que es como un, eh, como un mentiroso profesional, ¿no? Sin embargo, esto lo hace en pos de un fin superior, la supervivencia, ¿no? Regularmente, los pícaros iniciales, los primeros pícaros que nacieron en la literatura eran huérfanos, ¿no? O eran esclavos, ¿no? Es un espejo de las grandes desigualdades existentes en su época y un recurso de denuncia velado por el humor. Ajá. No teme hacer el ridículo en tanto consiga sus objetivos, ¿no? En México tenemos en la televisión y en la literatura varios pícaros, ¿no? Obviamente tienen ligeras diferencias a las que vienen en este cuadro, pero sí, o sea, por ejemplo, el Chavo del Ocho es un pícaro como tal, ¿no? Digamos que Chespirito se basó en la imagen de los pícaros para hacer el Chavo del Ocho, ¿no? También hay un personaje, supongo que ese a lo mejor no lo ubican tanto, o chance y me dan la sorpresa y lo ubican más que el Chavo del Ocho, pero hay un personaje que se llama Benito, de una serie que se llama Vecinos, ¿no? Y entonces Benito pues estaba hecho un poco como si fuese un pícaro,
¿no? O sea, la única gran diferencia de Benito y los pícaros del siglo de oro español, pues era que Benito sí tenía padres, pero pues Benito, pues fíjense, si ustedes ven el cuadro, pues tiene todas las características, ¿no? Personaje joven entre la adolescencia y la niñez, perteneciente a los estratos sociales y económicos más bajos, pues vivía en una vecindad, ¿no? Obviamente era de un estrato social bajo, era pobre, ¿no? O sea, no era rico Benito. Ajá, sus carencias se ven compensadas por su gran ingenio y sentido del humor, ¿no? O sea, obviamente al ser una serie de risa, esa serie de vecinos, ¿no? Donde salía él, pues tenía sentido del humor y era un engañador Benito, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos porque también hay ejemplos en la literatura, pero a lo mejor no los ubican tanto, ¿no? La novela picaresca más importante es sin duda, y la que obviamente si viniese alguna pregunta sobre la novela picaresca, pues les preguntarían de esta obra, que se llama La vida del Lazarillo de Tormes, o simplemente El Lazarillo de Tormes, de un autor desconocido. Porque acuérdense que pues como la novela picaresca es un poco un tipo de novela de denuncia, pues lo que vamos a ver es que pues los autores temían poner su nombre, ¿no? Entonces se quedaban como obras anónimas para que pues el gobierno no los reprimiera, ¿no? Este, recuerden que el gobierno español de ese tiempo pues era un gobierno muy agresivo, ¿no? Es como aquí en México, ¿no? Sobre todo con los periodistas, ¿no? Es un problema del que se habla poco, ¿no? Los periodistas, ser periodista es una de las profesiones más peligrosas en México, ¿no? Uno es periodista y de repente aparece en una fosa muerto, ¿no? Al otro día, ¿no? Entonces, digamos que los periodistas les pasa eso un poco. Tenemos un Y gobierno, ambientalistas o también, tenían profe. los ambientalistas, está muy cañón. A mí me pegó mucho. Hay un ambientalista que se volvió muy famoso, que es el de las mariposas monarcas. Ese me dio tristeza, sí me dio tristeza, pero había otro que me dio más tristeza porque era un ambientalista muy joven, y era un ambientalista que él quería salvar como las ranas, o sea, que era como un ambientalista especialista Ah, en era de ranas. Oaxaca y el otro era de Ajá, Michoacán. sí, sí, y en su foto sale con una ranita, este chavito, ¿no? Y dices, es que, o sea, yo creo que tenía como 22 años este ambientalista, y pues así, o sea, por intereses del gobierno, pues un día pareció muerto, ¿no? Entonces dices, por eso mucha gente prefiere hacer denuncia en la tele, en la literatura, en el arte, a manera de chiste, porque es la mejor manera en la que la gente no se ofenda, como la ofensa está escondida dentro del chiste, entonces la ofensa no pasa de la misma manera, ¿no? La denuncia no pasa de la misma manera, pasa de manera implícita, ¿no? Hay un estandopero que a mí me gusta mucho, que se llama Carlos Vallarta, y él lo que hace es mucha denuncia. O sea, si ustedes ven sus stand-ups, pues, hay mucha denuncia social en lo que hace Carlos Vallarta, pero como esa denuncia está escondida dentro de la risa, dentro de los chistes, por eso Carlos Vallarta no tiene ningún problema y puede seguir haciendo estos chistes sobre Peña Nieto, sobre Calderón, sobre todos esos grandes estafadores presidentes, ¿no? Entonces, digamos que el pícaro, pues hacía exactamente lo mismo, ¿no? Para que la gente no, para que los gobiernos españoles no hicieran nada con estos autores, pues no ponían su nombre y aparte escondían su denuncia en la imagen del pícaro, ¿no? Entonces, algunos autores que incursionaron en el género picaresco, fueron Alain René Lesage, ¿no? Con una novela picaresca que se llamó Las aventuras de Gil Blas de Santillán, ajá, Alonso de Castillo Solórzano, con algunas obras que son Lizardo enamorado, Aventuras del bachiller Trapaza, Las arpías en Madrid y Coche de las estafas, ¿no? Francisco de Quevedo, ese sí es muy, muy importante, ¿no? Su obra más importante representativa de la novela picaresca fue La vida del buscón, ajá, y Vicente de Espinel, que en 1618 publicó su más relevante aporte a la novela picaresca, que fue La vida del escudero Marcos de Obregón. Ajá. Ok, seguimos con el neoclasicismo y ya terminamos el neoclasicismo y nos pasamos ahora sí
a español, ¿vale? Que como que a mí me gusta más dar clase de literatura, chicos, pero el temario de español es más largo, ¿no? Y vienen más preguntas de español que de literatura, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, neoclasicismo viene de neo, que significa nuevo, y clasicismo, que hace referencia a las llamadas culturas clásicas, que eran Grecia y Roma. Aquí tengo un déjà vu de si ya lo vimos. Si ya vimos el neoclasicismo, me dicen, ¿eh? Si no, pues me sigo, ¿vale? La literatura neoclásica es la corriente literaria impulsada por los principios de la Ilustración. Acuérdense que la Ilustración, pues es un movimiento filosófico, social, importantísimo, ¿no? Donde surgen los grandes ilustrados, ¿no? A estos amantes del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de ellos es Diderot, ¿no? Esta tendencia comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa. Acuérdense, otra vez estamos hablando de que Europa es la catedral de todo este conocimiento. La intención en el neoclasicismo es dejar de lado la improvisación y la experimentación que se manifestó durante el Renacimiento, ¿no? Entonces, el neoclasicismo se opone a los ideales del Renacimiento, no quiere ser improvisado, todo lo quiere tener cronometrado, a la vez que se promovía el orden y la regularización de la gramática y la ortografía, ¿no? Es decir, digamos que dentro del neoclasicismo surgen por primera vez todos estos manuales de gramática y ortografía. Todo lo que estamos viendo ahorita surge por primera vez, no ahorita en literatura, sino en español, surge por primera vez durante la época neoclásica, ¿no? O sea, para que la gente ya aprendiera por fin a escribir bien, ¿no? No solo los escritores. Por otro lado, la literatura neoclásica se caracterizaba por rechazar de forma contundente textos relacionados a la fantasía, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver. Características de la literatura neoclásica. Ajá. ¿Qué es el neoclasicismo? Bueno, primero, se pretende volver a la estética grecorromana y a sus valores. Es decir, los neoclásicos dicen, yo no quiero saber nada de nada, yo quiero escribir como los griegos y los romanos. Punto. Ajá, igual. Surge como una respuesta en contra del estilo barroco. Acuérdense que el estilo barroco está en el siglo de oro español. Entonces, estábamos saliendo del siglo de oro español y los neoclásicos ya estaban aburridos del barroco, ¿no? Porque era como muy enredoso el barroco, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, eh, pues si ustedes se fijan, el barroco, vamos a ver, barroco, catedrales, sí, a ver, vamos a buscar aquí. Si ustedes se fijan, vamos a dejar de lado a Sor Juana, que tiene ahí a Diego Rivera en su pensamiento, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una arquitectura barroca, ¿no? Entonces, fíjense que la arquitectura barroca se caracteriza por tener muchos detalles, ¿no? Es una arquitectura profundamente detallista. Entonces, tiene imágenes sobre las imágenes, figuras sobre las imágenes, o por ejemplo, si buscamos, no sé, barroco, escultura, lo que vamos a ver es un tipo de escultura muy, fíjense, esta es una escultura barroca que se puede entender que es barroca, es decir, está llena de detalles, está llena de elementos, hay una saturación de elementos. Entonces, en la literatura pasa lo mismo con el barroco, hay una saturación y está tan saturado de elementos que es difícil de contemplar, ¿no? O sea, esta escultura que viene aquí, pues para contemplar todos los elementos no es como darle un vistazo y ya, ¿no? Sino que tenemos que ver qué está agarrando el viejito, quién es el viejito, por qué la mujer está arriba de la barca, ¿no? ¿Qué deidad es esa mujer? O sea, hay tanto significado en el barroco que es muy bello, pero es muy complejo, ¿no? Entonces, en la literatura pasaba lo mismo y ya se habían hartado del barroco y los neoclásicos dicen adiós barroco, no más. Ajá. Luego dice, la razón, los límites, la moderación y la estructuración serán los elementos esenciales presentes en la literatura neoclásica, ¿no? Se generan nuevos medios de información como panfletos y ensayos con el fin de llevar el conocimiento a los estratos más bajos. Ya hay una preocupación por la clase baja, ¿no? Y es que, digamos que la clase baja, digamos que ya durante la época de la Ilustración y el Barroco, pues ya se empieza a revelar, ¿no? Sobre todo porque hay que pensar que
en realidad, no sé si ustedes lo sepan, pero en realidad solo existen dos clases sociales, ¿no? Eh, los ilustrados creen que hay una tercera clase social, ¿no? Y los neoclásicos se inventan una tercera clase social, es decir, está la clase baja y la clase alta, pero en medio la gente se inventa una tercera clase social que es la clase media, ¿no? Que en realidad la clase media nunca ha existido, ¿no? O sea, si tú ves a socialistas, a filósofos, perdón, hablando en YouTube, te vas a dar cuenta de que la clase social no existe, la clase social media no existe. De hecho, todos los que estamos tomando clase aquí y el profesor que les está dando clase aquí, o sea, yo, todos somos de clase baja, ¿no? O sea, para considerarte de clase alta, necesitas ganar más o menos 50,000 pesos quincenales en México, ¿no? Entonces, pues es difícil ganar 100,000 pesos mensuales hoy en día, ¿no? O sea, 100,000 pesos es lo que la gente gana a veces en un año, ¿no? Entonces, se inventa esta clase social para que la gente no se sienta tan mal con su desigualdad social, ¿no? O sea, los ricos son demasiado ricos y los pobres son demasiado pobres, ¿no? Dicen, no sé si ustedes sepan, que el 20% de la riqueza del mundo está concentrada solo en 15 personas, ¿no? En los 15 más ricos, el 20% de la riqueza. O sea, es una cosa muy profunda, ¿no? Profe, Ok, el otro día sí, yo ¿qué leí pasó? que el 1% de la población mundial es la que tiene toda y maneja a toda la población. Digamos que el 1% de la Sí, población tiene toda la riqueza del 99% de la población. sí, no, es que está muy cañón eso, chicos. O sea, por ejemplo, eh, no sé si ustedes sepan, hay una persona que está entre las 5 personas más ricas del mundo y nadie sabe quién es, ¿no? Nadie tiene ni idea de quién es, ¿no? Y es un señor que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Ustedes lo pueden buscar en internet, ¿no? Y es el creador de ¿No es una el del cosa, Bitcoin? ajá, es el creador del Bitcoin, ¿no? Y lo más chistoso es que el Bitcoin es la moneda del mañana, o sea, algún día el dólar dejará de ser la moneda más importante y será el Bitcoin, ¿no? De eso no hay ninguna duda, ¿no? Obviamente, pues la gente que es de clase baja, pues a veces como no conocemos toda esa tecnología que hay detrás del Bitcoin, pues hay gente que piensa que es una estafa o algo así, ¿no? Pero Satoshi Nakamoto dice, yo voy a poner esta moneda en circulación, ¿no? Entonces tiene todas sus monedas, ¿no? Y todas las pone en circulación y dice, yo me voy a quedar con esta parte, toda esta parte, y todo esto, lo demás, lo voy a poner en circulación. Cuando el Bitcoin no valía nada, pues aunque Satoshi Nakamoto tenía casi todos los Bitcoins del mundo, pues era pobre. Pero ahorita que el Bitcoin vale tanto como vale, o sea, un solo Bitcoin vale más de 200,000 pesos, ¿no? Vale más de Este, 800,000 pesos, profe. sí, de Un hecho, a ver, Bitcoin, déjenme ver, 800,000. déjenme ver en tiempo real en cuánto está el Bitcoin. Fíjense. Yo tengo 0.0003 Bitcoins, algo así. 0.004 Bitcoins, pero ahorita el Bitcoin está en 916,176 pesos cada Bitcoin, ¿no? Imagínense este señor Satoshi Nakamoto que tiene miles de Bitcoins, ¿no? Miles de Bitcoins. O sea, este señor es más rico que la mayoría de presidentes de todo el mundo, ¿no? Es más rico que el creador de Facebook, ¿no? O sea, tiene más su compañía, o más bien su moneda, tiene más dinero que Microsoft, que Google, ¿no? O sea, es que es una cosa impresionante. Entonces, la cantidad de dinero que maneja este señor podría acabar con el hambre mundial, ¿no? O sea, la división de clases sociales es muy alta, ¿vale? Pero ya parece que le estoy dando clases de tecnología. ¿Qué pasó? Participación rápida de unos cuantos segundos del Bitcoin. Es que Sí, apenas fui a claro, unas claro. ponencias de Bitcoin con Salinas Pliego y trajo como a Ajá. expertos en ese tema. Uh-huh. Ah, bueno, pues, bueno, si quieren ver, en Netflix hay como un documental que se llama No confíes en nadie y Sí, sí, justo sí. trata de las personas que
que como que quieren cambiar Bitcoin y confían en las aplicaciones de otras personas y pues nada más son estafadas. Y pues yo la verdad lo que Sí, entendí claro. del Bitcoin es que pues a los ricos los va a hacer más ricos y a los pobres más pobres, porque en sí es una moneda digital que va por 3 redes y todo es digital, o sea, nada la sustenta. Cada Ujú, moneda del país se ujú, sustenta por oro, por diferentes divisas, ¿no? Pero el Bitcoin no hay ujú, nada. Entonces prácticamente, bueno, yo es lo que ujú, pienso, ¿no? Tampoco soy una experta, pero si de repente ujú. llega un hacker y roba todo, nadie se va a hacer cargo porque en sí los gobiernos no lo están sustentando, o sea, nada más es de unas personas. Bueno, ya, esa era mi Sí, participación, pero no, 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 está bien. Fíjense, es que es una cosa bien compleja, ¿no? Esto del Bitcoin es una cosa bien compleja, porque también, o sea, si vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Hay gente que dice, bueno, y al dinero que tú conoces, ¿qué lo sustenta, no? O sea, si tú agarras un billete de 100 pesos, ese billete de 100 pesos es papel, literalmente es papel, ¿no? ¿Qué lo está sustentando? El gobierno, ¿no? El gobierno de tu país, ¿no? En realidad lo que tú sostienes al sostener un billete es un pagaré que te dice que tu papel vale dinero, ¿no? Pero en realidad es como, por ejemplo, ahorita Rusia, su moneda es el rublo, y el rublo ahorita ya no vale, o sea, vale muy poco, no es que no valga nada, pero vale muy poco porque Rusia pues está siendo muy castigada por los gobiernos. Entonces, ahorita el Bitcoin sigue subiendo de valor porque mucha gente dice, bueno, si hay una cantidad limitada de Bitcoins, entonces el Bitcoin va a seguir valiendo más cada vez. Pero, por ejemplo, en nuestros países, por ejemplo, en México, la inflación surge porque cada rato la gente anda imprimiendo muchos billetes, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando sale, por ejemplo, pasó el problema del billete de, creo que es de 50 pesos, que la gente ganaba billete, bueno, le daban un billete de 50 pesos con la imagen del ajolote y en vez de gastarla, la guardaba, ¿no? Y entonces hay un montón de gente que no está haciendo circular el dinero, que está guardando sus billetes de ajolotito. Y entonces, ¿qué pasa? Que México ahorita tiene un nivel de inflación muy alto, extremadamente alto, ¿no? ¿Qué es lo único que no tiene inflación nunca? Pues el Bitcoin, ¿no? Entonces, por eso hay muchos ricos que te recomiendan comprar Bitcoin, ¿no? Yo les recomendaría investigar sobre el Bitcoin. Eso sí, investiguen sobre el Bitcoin y si eso lo creen que es una estafa, nunca compren Bitcoin, pero si creen que algún día va a ser una moneda muy importante, como ya lo es, pues apúrense a comprar Bitcoin porque cada día es más caro, ¿no? O sea, hay gente que compró Bitcoin cuando valía $10,000 y ahorita ya es millonaria, ¿no? O sea, es muy complejo esto, pero bueno, vamos a seguir. Eh, Luego, la literatura neoclásica predomina un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico, ¿no? O sea, no va a haber que digas así, princesas, dragones, magos, no, 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 nada de eso. Por ello, entre sus contras está el hecho de que no prosperó la originalidad como en otras corrientes, al ser mal vistas las propuestas más libres. Es decir, como que no podías improvisar en lo neoclásico, ¿no? Los neoclásicos te decían, tienes que escribir así y así tenías que escribir, ¿no? Que mucha gente que se queja de las escuelas, se queja mucho de que las escuelas tienen una estructura neoclásica, ¿no? Es decir, que te dicen que las escuelas, que las malas escuelas te enseñan cómo debes de pensar en vez de enseñarte cómo a explotar tus habilidades naturales. Y claro, tienen razón en ciertos aspectos, ¿no? Hay un video que se volvió muy famoso de esta señorita que se llama Lamars, ¿no? Precisamente quejándose de las escuelas. Y Lamars tenía un punto a su favor, ¿no? Y era decir que las escuelas a veces reprimían tus talentos, ¿no? Y bueno, hay de escuelas a escuelas, pero en realidad los profesores, la obligación de los profesores es contagiar el amor hacia su materia, ¿no? Pero hay muchos profesores que como son de planta o que se ganaron su plaza por heredarla, ¿no? Esto es una cosa de corrupción muy cañona, pues estos profesores, pues nunca tuvieron tanto amor hacia su materia y por eso se generó este gran debate de si en realidad las escuelas eran necesarias, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Que dice, yo aprendí todo sin haber ido a la escuela, ¿no? O hay gente que siempre pone de ejemplo estos grandes genios que se salieron de la universidad, ¿no? Que estudiaron 3 semestres de universidad y se salieron, ¿no?
pero como dicen siempre, ¿no? O sea, Bill Gates, ¿no? Dicen, es que Bill Gates dejó la universidad. Bueno, sí, pero no dejó la Universidad de ISEL, ¿no? O no dejó la UVM, Bill Gates dejó Harvard, ¿no? O sea, hay de universidades a universidades, ¿no? Entonces, este es un gran debate porque precisamente el neoclasicismo es donde surgen estos profesores que te dicen, así debes de pensar, y si no piensas como yo, estás mal, ¿no? Seguramente se han encontrado en su vida como alumnos un montón de profesores que se ofenden si tú no piensas como ellos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo estoy muy en contra de cosas como, por ejemplo, las corridas de toros, ¿no? Pero si llega un alumno que me dice, mire, maestro, yo estoy a favor por esto, por esto, por esto, a lo mejor le digo, no estoy de acuerdo, pero respeto tus argumentos, respeto tu opinión, ¿no? Y vamos a debatir sobre esto, ¿no? Pero también hay alumnos muy cerrados en esos aspectos. Ok, entonces, vamos con el neoclasicismo. Entre los autores que destacaron en el neoclasicismo tenemos a Daniel Defoe, Alexander Pope, Jonathan Swift y Samuel Johnson. Sin embargo, y esto va a ser importante, el más importante, sin lugar a dudas, fue el francés Molière, ¿no? De hecho, Molière es el único autor neoclásico, así que la gente sigue leyendo hoy muchísimo. Y las obras de Molière siguen siendo representadas y siguen siendo llevadas a esa escena y al cine, ¿no? O sea, es que es impresionante. Molière es a la comedia lo que Shakespeare es a la tragedia, ¿no? O sea, Shakespeare es considerado el mejor trágico del teatro de todos los tiempos y Molière es considerado el mejor cómico, ¿no? Pero Molière hacía una comedia muy inteligente, ¿no? Regularmente cuando hablamos de comedia pensamos que la comedia es algo como muy tonto, ¿no? Como muy tontorrón, como algo en lo que no necesitas ser muy inteligente para ser muy chistoso, ¿no? Pero claro, o sea, si nosotros crecemos viendo a La Cotorrisa, viendo a Franco Escamilla y viendo a Jorge Balcón, pues sí, ¿no? Ese tipo de comedia sí es una comedia muy poco pensada, un tipo de comedia muy poco inteligente, ¿no? Pero sí se hace gran comedia y comedia muy inteligente en otras partes del mundo, ¿no? Incluso en México, ¿no? Por ejemplo, hay un cineasta que durante toda su vida, casi todas sus películas son comedias, ¿no? Y la gente dice, no, es que a mí me aburre, ¿no? Pues claro, porque es comedia muy inteligente, ¿no? No sé si ustedes lo ubican, se llama Woody Allen, ¿no? Y las películas de Woody Allen son chistosísimas, inteligentísimas, pero a la gente no le gusta Woody Allen porque es una comedia a la que no están acostumbrados, porque es una comedia profunda. Ajá. Entonces, el trabajo de Molière revela una evolución desde la comedia de enredos a la de carácter. ¿Qué es una comedia de enredos? Aquí lo voy a subrayar. Aquí, comedia de enredos. Una comedia de enredos es una comedia en donde la risa surge a través de una confusión. ¿Ah? Les voy a poner un ejemplo. Es que creo que ustedes ya son una generación que no ha visto el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho original, no el de la caricatura, el original, ¿no? Pero si llegaron a ver el Chavo del Ocho, hay un capítulo, ¿no? Donde la bruja del 71, ¿no? Sí, la bruja del 71 tiene un perrito, ¿no? Y entonces ese perrito se llama Satanás, ¿no? Y entonces la bruja, todo el capítulo, la bruja del 71 se la pasa gritando, Satanás, Satanás, porque se le perdió el perrito, ¿no? Y entonces, pues todos como piensan que es una bruja, pues piensan que está invocando al demonio, ¿no? Entonces de ahí surge la risa, de que hay una confusión, hay algo que los personajes no entienden, que el espectador sí entiende. Y entonces por eso la gente se ríe, ¿no? Porque obviamente la gente sí sabe que estamos hablando del perrito que la bruja del 71 le puso por alguna razón Satanás. Ajá, pero el enredo es lo chistoso. Y luego tenemos otro tipo de comedia que se llama la comedia de carácter, ¿no? Y la comedia de carácter se llama comedia de carácter porque ya no tiene que ver con una confusión, sino tiene que ver con que la gente se ríe por cómo es el carácter de los personajes, ¿no? O sea, seguramente habrán conocido gente, ¿no? Que es chistosa, pero no porque quiera ser chistosa, sino porque así está en su personalidad, en su carácter, ¿no? Tiene algo tan específico en su carácter que lo asociamos a la risa, ¿no? Entonces,
Eso es la comedia de carácter. Siempre la comedia de carácter es como mucho más difícil de hacer que la comedia de enredos, ¿no? Entonces, por eso dice que evolucionó el trabajo de Molière, desde lo de enredos hasta lo de carácter, ¿no? Entonces, aquí están sus obras más importantes. Dice, en la Escuela de los Maridos, en 1661, se representa un tema más serio y una forma más sofisticada que sus obras anteriores, una obra de 5 actos escrita en verso, en métrica conocida como alejandrina. La métrica alejandrina quiere decir que cada verso tiene 14 sílabas, ¿vale? Tartufo y el Misántropo, estas son de sus obras más importantes, obra de 5 actos, escrita en verso, marca el tope de la carrera de Molière. Cuando decimos tope es que, o sea, es lo mejor que ha escrito en su vida, el Misántropo y Tartufo. Entonces, un misántropo es alguien que odia al mundo, ¿no? Que odia a la gente, ¿no? Escritas en verso, marcan el tope de la carrera de Molière en la perfección de su poesía y la complejidad de sus temas. El gentilhombre burgués fue una comedia ballet, ¿no? O sea, como una comedia cantada y bailada, ajá, que prepara el camino para la ópera francesa. Es decir, Molière es el precursor de la ópera, ¿no? Hoy en día ya casi nadie ve ópera, pero aún así, la ópera es una forma artística complejísima, ¿no? Bellísima, ¿no? Obviamente es algo que con el tiempo tienes que ir aprendiendo, porque uno cuando ve ópera por primera vez, pues se aburre mucho, ¿no? Porque no sabemos apreciarla, no porque seamos tontos ni porque la ópera sea aburrida, sino porque no sabemos apreciarla, ¿no? Es como cuando vemos a alguien jugar ajedrez, nos parece tremendamente lento y aburrido ese deporte, ¿no? Pero cuando ya aprendemos a jugar ajedrez y nos metemos un poquito a estudiar, descubrimos que es un deporte bellísimo, ¿no? Pero visto desde fuera parece aburrido. Entonces, aquí lo que dice en pequeñito dice, Jean-Baptiste Poquelin fue el nombre con el que nace Molière. Entonces se le llamaba Molière, pero se llamaba en realidad Jean-Baptiste Poquelin, hijo de un afluente padre tapicero de la Corona, ¿vale? Poquelin adopta el nombre de Molière para actuar en 1644. Estudia en el Colegio Jesuita de Clermont. En 1644 forma el Ilustre Teatro de París y su propia compañía en la cual actúa, escribe y dirige. Es decir, era un Shakespeare. Molière era un Shakespeare. De hecho, Molière amaba tanto, pero tanto el teatro, que Molière se muere actuando, ¿no? O sea, esto también es como un mito, como lo de Sor Juana Inés de la Cruz, pero el mito dice o sea, hay una obra de Molière que se llama El enfermo imaginario, ¿no? Y entonces Molière, cuando ya estaba muy enfermo, actúa en esa obra, en El enfermo imaginario, y al final de la obra se muere, ¿no? Se muere sobre el escenario, ¿no? Entonces es una cosa, impresionante. Y en El enfermo imaginario, pues le tira mierda a los médicos, porque otro dato interesante es que Molière odiaba a los médicos, ¿no? Odiaba la medicina, odiaba a los médicos, porque él decía que los médicos eran unos charlatanes, ¿no? O sea, porque decía que cobraban mucho por sus servicios y que sus servicios eran igual de importantes que los servicios de cualquier persona, ¿no? Pero es algo que sigue pasando, es decir, la crítica de Molière era tenía mucho de razón, ¿no? Y decía que los médicos presumían mucho de cosas como de que yo no duermo, yo estudio mucho, ¿no? Y decías, bueno, pues es que las otras profesiones también, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? O sea, yo estudié en la UNAM y definitivamente la carrera con gente más presumida era la carrera de medicina, ¿no? Que creían que porque era una carrera más saturada, pues era más valioso su estudio, ¿no? No todos los médicos son así, ¿eh? Yo sé que no todos los médicos, pero gran parte de los médicos son así. Tanto que los chicos de medicina de la UNAM, muchos andan con su bata para todas partes. ¿Por qué? Pues porque precisamente no se la quieren quitar para que se den cuenta de que son de medicina, ¿no? Es una cosa bien locochona, ¿no? Profe, Sí, ¿Molière fue francés? sí, Molière fue francés, Mm, ya, sí. gracias. Porque hizo ese de decepción, Ah, no, pero sí, fue francés. no, es Vale. que ahí en Francia hay bueno, donde hacen todo lo de óperas y así, se llama Ajá, Ópera Garnier. Entonces, como dijo que de la que fue el antecesor de las óperas, por eso es que, no sé, ajá, como que lo mezclé. lo Y es que asociaste. ser ópera, Ah, ajá, mira.
La Ópera Garnier, haz de cuenta que aquí lo que es el Palacio de Bellas Artes está inspirado en la Ópera Garnier de Francia. Ah, de hecho, hay un teatro de ópera muy famoso que es el Teatro Molière, ¿no? Allá en Francia. Y Molière es considerado, fíjense, Molière se volvió tan importante, pero tan importante, que es considerado el padre de la lengua francesa, ¿no? O sea, que un cómico, ¿no? Sea considerado el padre de una lengua, o sea, el padre de la lengua española es Cervantes, ¿no? Tanto así que cada año se festeja el Festival Cervantino, ¿no? Que es el festival dedicado a la lengua y a Cervantes, a la vida de Cervantes. Pero en Francia, su Cervantes es Molière, y en Inglaterra su Molière es Shakespeare, ¿no? O sea, cada país tiene a sus... En Alemania, lo equivalente a Cervantes es un autor que se llama Goethe, ¿no? Muy oscuro, muy profundo, ¿no? Con esto, con el neoclasicismo, hay que entender esto. El neoclasicismo es corriente, la última corriente clásica, ¿no? Y empezaría la primera corriente moderna, ¿vale? Entonces, voy a hacer esto es un cambio de planes repentino, porque como que no quiero que se entienda muy bien la diferencia, entonces prefiero explicar esto de literatura para avanzarle a literatura y la siguiente clase que sea ya de puro español y gramática, ¿vale? Entonces vamos a seguir un poquito con esto. Entonces denme un segundo, chicos. Voy a apagar una cosa que tengo aquí prendida y que se va a quemar. Pero bueno, entonces, después de esta clase, pues espero que no solo se pongan a investigar de todo esto que vimos de literatura, también del Bitcoin. Ese es un tema bien interesante. Si yo tuviera más tiempo con ustedes y esto fuera una clase normal, estaría muy bien hacer un debate sobre el Bitcoin, porque es una cosa, o sea, el que lo inventó, sí es muy avaricioso por haberse quedado con casi todos los Bitcoin, pero es que es un genio, o sea, de hecho, hace un año estuvo nominado al Premio Nobel de Economía, el creador del Bitcoin, este famoso Satoshi Nakamoto, hasta hoy una estatua, y no sé si ustedes sepan que el Salvador es un país cuya moneda legal es el Bitcoin, ¿no? Es O el sea, Bitcoin, sí. sí, o sea, antes, fíjense, hace 10 años la gente hablaba de Bitcoin y todos decían, ay, eso es una tontería. Y ahora que un país entero haya adoptado al Bitcoin como moneda de curso legal, o sea, Suecia está a punto de aprobar una ley que haga que el Bitcoin sea también su moneda de curso legal, ¿no? O sea, hay establecimientos en México donde puedes pagar con Bitcoins, ¿no? O sea, Profe, sí. bueno, si les sirve de información, Salinas Pliego quiere implementar en Banco Azteca y cosas así, como tal los cajeros de Bitcoin. Y aparte está De desarrollando hecho, una aplicación con alguien donde vas a comprar Bitcoin en la aplicación. sí, y de hecho todos ustedes pueden comprar Bitcoin, ¿eh? O sea, hay una aplicación que se llama Bitso y ahí tú metes tu dinero y compras Bitcoin, ¿no? Pero obviamente la gente se asusta mucho con el Bitcoin porque si el Bitcoin sube de precio, uy, todos se ponen contentos. Pero si baja de precio, uy, todos dicen, no, ya es una estafa, ¿no? Pero lo que pasa es que como el Bitcoin, su valor depende ¿cómo se le llama? Su valor depende de la oferta y la demanda. Si hay gente que quiere mucho Bitcoin, pues el precio sube, pero si la gente de repente se deja de emocionar con el Bitcoin, el precio baja. Entonces sube, baja, es una moneda muy volátil, ¿no? O sea, para que, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación del 7%. ¿Qué pasa? Que lo que hoy nos cuesta 100 pesos, en un año nos va a costar 107 pesos, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, Bitcoin es protegerte de la inflación. Pero bueno, ya, sigo con la clase. Pero investiganlo, está interesante. Y sobre todo lo que dice Chio, yo acabo de ver en mi plataforma de Netflix ese documental del que está hablando Chio. Y de hecho hay otro documental, pero no sé si está en HBO y en Netflix, que se llama algo así como Cryptopia, ¿no? Que te habla precisamente, que te explica todo el mundo de las criptomonedas.
¿no? Y está muy bueno. Es el que me dice Chio, yo solo lo he visto, o sea, solo me ha parecido, pero todavía no he tenido tiempo o sea, de verlo, de ponerlo, pero sí lo voy a ver, se ve que está bueno. Ok, sigo. El término literatura moderna, ajá, ya estamos hablando, entonces ya vamos a hablar de todos los que están de este lado, del lado derecho, ¿no? Ya pasamos todos los que están del lado izquierdo, ahora vamos con todos los que están del lado derecho, ¿no? Entonces, el término literatura moderna se vuelve necesario cuando las bases, los fundamentos de la literatura clásica ya no son suficientes para categorizar y clasificar obras como el Quijote, ¿no? O sea, los críticos dijeron, bueno, ¿y dónde metemos al Quijote? ¿Es épica? No. ¿Es lírica? No, tampoco. ¿Es dramática? Pues tampoco. Entonces, ¿qué hacemos con el Quijote? Pues tenemos que decir que es un género nuevo, ¿no? Y lo vamos a llamar la novela. De hecho, novela viene de la palabra nuevo, ¿no? Lo nuevo. Ajá. Entonces, digamos que es la primera obra nueva del mundo, ¿no? Quizá por ello algunos ubican el inicio de la literatura moderna en el siglo XVII, en 1616 específicamente, con la muerte de los dos grandes exponentes de la literatura mundial, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. No sé si ustedes sepan, creo que ya se los había contado, que Cervantes Saavedra y Shakespeare mueren el mismo día, ¿no? Sin haberse conocido en su propio país cada uno, y los dos se mueren el mismo día, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la muerte de Cervantes y Saavedra, pues desde Cervantes y Shakespeare, perdón, se considera que ahí empieza todo el periodo de la literatura moderna, ¿no? Y no solo eso, sino que el día en el que muere Cervantes y Shakespeare es considerado el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que es el día en el que antes, no sé si ahora, empezaba la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Digo, cada estado tiene su feria del libro. Todo el Estado de México tiene feria del libro, el Distrito Federal tiene feria del libro. De hecho, el Distrito Federal hace su feria del libro en el Palacio de Minería, ¿no? Todos los estados tienen su feria del libro. Pero la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más grande de todas. O sea, se lleva de calle a todas. Es impresionante. Si algún día pueden ir a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? O sea, ahí se ha presentado así personal, se ha presentado Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Elena Poniatowska, todos los, incluso autores que no son como tanto literarios, pero sí sí han escrito libros, ¿no? O sea, no sé, hay un físico, déjenme buscarlo en TikTok, que es muy famoso este físico, se llama Javier Santoalaya. Sí, ese mero. Se presentó apenas en la En FIL Puebla. o sea, llenó. Ajá. O sea, ese señor. Sí, ¿qué pasó? Que Javier Santoalaya se presentó aquí en Puebla. Se presentó en la Feria También en del Libro, Puebla. en la Feria Festival de las Ideas y en el Ajá. Complejo Cultural Universitario para hacer unas ponencias. Yo lo fui a ver. Sí, Por eso es no. que estoy emocionada. Sí, no. O sea, sí, ese señor, o sea, llena auditorios. O sea, está muy cañón ese señor, ¿no? Y yo, o sea, yo lo admiro en el sentido de que es un gran físico, pero obviamente no está a la altura de los físicos legendarios. Sin embargo, lo que tiene de padre ese señor es que de verdad transmite un amor por la física que hace que la gente que ni sabe de física ni le gusta la física, le guste y le interese, ¿no? O sea, lo que tiene Javier es que es un gran comunicador, eso es lo que tiene, es un gran Creo que comunicador, ¿no? Sí. también vino por primera vez a Latinoamérica Neil deGrasse Tyson, el que es Ah, sí, discípulo de... ese sí, para que vean. Ese es un gran físico, gran También dio físico, una ¿no? ponencia en el Festival de las Ideas. Fue el que cerró con Y se la presentó, ponencia. y se presentó con Javier, ¿no? O sea, según yo los he visto en una foto ahí juntos a los dos, ¿no? Creo que se Javier presentaron se juntos. presentó el jueves, Ajá. y Neil cerró el sábado. Fue la última conferencia que duró más de 1 hora. También lo vi. Uy, Y me me firmó hubiera un libro. encantado ver a Neil así en vivo, así, o sea, No, la verdad es este, que lo explica así también igual como Javier, o sea, se baja tu nivel y es muy, muy, cómico y no, es un tipazo. sí, no, sí, me imagino, ¿no? Pero o sea,
Javier ha hecho mucho en el campo de la enseñanza, pero Neil ha hecho mucho en el campo de la física como tal, ¿no? O sea, es que Neil es una leyenda viviente, ¿no? Y sí, o sea, conocer ese tipo de personas, ¿no? Solo en ese tipo de eventos tan grandes, ¿no? Ahorita el Festival de las Ideas está como a la par de la FIL de Guadalajara, ¿no? O sea, este, yo en la, yo en la FIL de Guadalajara conocí a Anatoly Karpov, ¿no? Y no se imaginan, conocer a tu ídolo, ¿no? Anatoly Karpov fue el 9 veces campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Y fue a dar una conferencia ahí a la FIL de Guadalajara. Y sí, o sea, y luego te das cuenta de que son más amables de lo que parecen, ¿no? Son gente que sí, como dicen, se baja a tu nivel. Entonces, los géneros cambian sus perceptivas, estructuras, planteamientos, personajes, por lo que ya no pueden ser llamados del mismo nombre. O sea, ya la épica ya no puede ser llamada épica, ¿no? Porque ya no existe la épica. Ajá. Nos quedamos en el poema del Mío Cid como uno de los últimos textos épicos, pero ya llega el Quijote y todos empiezan a escribir como si quisieran escribir el Quijote, ¿no? Y el drama, como lo conocíamos en la época griega, llega con nuevas propuestas, ¿no? El drama griego, el drama antiguo, eran obras de teatro basadas, ¿no? En mitos, en leyendas, en los dioses, ¿no? En la cultura latina y grecorromana, ¿no? Entonces, esta estructura es muy interesante, fíjense. Los de arriba son los géneros, ¿cómo se llama? Los de arriba son los géneros clásicos y los de abajo los géneros modernos, ¿vale? Aquí no sé por qué se borró el nombrecito, pero bueno, ahorita se lo vuelvo a poner, ¿no? La épica se transforma, aquí lo voy a poner, lo voy a escribir a mano, la épica se va a transformar en una cosa que se llama narrativa. ¿Ah? Entonces ya no podemos llamarla épica, la vamos a llamar narrativa. La lírica se va a transformar en la poesía, ya no se llama lírica, se llama poesía. Y el drama se va a llamar ahora drama, es decir, conserva su nombre, pero ya la estructura es totalmente distinta. ¿Me llegó un mensaje? A ver. Ah, es un mensaje, sí. Es un mensaje, es que tengo abierto el WhatsApp, ¿verdad? Ya no me acordaba que tengo abierto el WhatsApp aquí. Déjenme lo cierro. Ya, para que no me lleguen mensajes. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, dice, géneros nuevos y o que adquirieron mayor relevancia son el ensayo creativo, ajá, es decir, en la literatura antigua, estos géneros o no existían o no tenían relevancia, no eran considerados géneros literarios, ¿no? El ensayo creativo, la crónica y la novela gráfica. El ensayo creativo ya existía en la época antigua, pero no era considerado un género literario. La crónica también existía, pero no era considerado un género literario. Y la novela gráfica perdón, esa sí no existía para nada en la época antigua, pero cuando llega la época moderna, la gente se siente como muy reacia, es decir, no quiere aceptar que la novela gráfica es una forma de literatura. Pero no sé si, bueno, primero hay que aclarar qué es la novela gráfica. Ajá, la novela gráfica se divide en 3 categorías, que es novela gráfica, ajá, o sea, como tal, novela gráfica. Luego hay otro tipo de novela gráfica que se llama el cómic, ajá, y otro tipo de novela gráfica que se llama el manga, ¿no? Pero hay un grupo de gente muy cerrada que dice, no, es que eso no es arte, ¿no? Como los dibujitos del cómic, lo del manga, eso es para nerds, ¿no? Eso es para otakus, ¿no? Y entonces esta gente muy cerrada, pues desprecia este tipo de formas artísticas. Pero surge en el mundo un grupo de novelistas gráficos, es decir, de escritores de manga, de cómic, de novela gráfica, que hacen tan bien las novelas gráficas que la gente tiene que empezar a tomárselos muy en serio. Decir, estas historias están a la altura del Quijote, de Cervantes, ¿no? Y lo están. O sea, yo que estudié literatura, veo lo que generaron algunos cómics y algunos mangas y dices, es literatura en todo su esplendor, ¿no? Por ejemplo, en el campo del manga, hay un manga que se volvió muy importante, ¿no? Que tenía una historia
a niveles filosóficos profundísima, que se llamaba, déjenme ver si lo escribo bien, si escribo mal, se llamaba Full Metal Alchemist. ¿Ah? Y esta obra estaba a la altura de las mejores obras literarias del mundo, ¿no? Y luego en el mundo del cómic hay un autor que se llama Neil Gaiman, ¿no? Que también fue a la FIL de Guadalajara, Neil Gaiman, y ha sido nominado muchas veces al premio Nobel, que es este, fíjense, a ver, vamos a buscarlo en internet, que es este, a ver, Gaiman, no, Gaiman, Neil, así. Este es este señor, Neil Gaiman, y es uno de los más grandes escritores de cómic y de novela gráfica de todos los tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor no conocen a Neil Gaiman, pero a lo mejor sí han conocido algunas de sus obras, ¿no? Fíjense, El extraño mundo de Coraline, ¿no? Es de Neil Gaiman, ¿no? La película, o sea, la película está basada en un libro de Neil Gaiman que se llama El extraño mundo de Coraline. Hay otra que se llama God Omens, ¿no? Que está basada, después sacaron una serie creo que en HBO, basada en esta novela, ¿no? American Gods está basada en una serie de Netflix, está basada en American Gods. Y su novela más importante, The Sandman, ¿no? Que es una novela gráfica también, ¿no? Pero, o sea, él tiene un montón de novelas que están a la altura o sea, de las mejores novelas, ¿no? Hay una de Batman de Neil Gaiman, ¿no? Él escribió una novela gráfica sobre Batman, ¿no? Acuérdense que Batman ha tenido muchos escritores, ¿no? Y hay otra novela gráfica que se volvió tan famosa que igual tuvieron que aceptar que la novela gráfica era una obra literaria, ¿no? Que se llama, hasta hay una película, Watchmen, así, se llama The Watchmen, ¿vale? A ver, vamos a ver. Es esta, ¿vale? Es una novela que se volvió así importantísima, porque es considerada la mejor novela gráfica o el mejor cómic de superhéroes de todos los tiempos, ¿no? O sea, que Superman ni que nada. Este señor de aquí de azul se llama Doctor Manhattan y es, o sea, tiene una profundidad filosófica la construcción de esos personajes que o sea, compite con las mejores obras literarias, ¿no? Pero a veces, pues la gente tiene prejuicios acerca del cómic, del manga, ¿no? Pero hoy ya está considerado todo eso como literatura, ¿no? Entonces entra dentro del mundo de la novela gráfica. Ok, entonces, la primera corriente literaria moderna se llama, se llama el romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el XIX en Inglaterra, Alemania, Francia, es decir, estamos hablando otra vez de Europa. Y desde ahí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. Acuérdense que todo lo que estamos viendo aquí es literatura occidental, porque la literatura oriental no viene en el examen de admisión, ¿no? Sería muy complicado estudiar literatura occidental y oriental, ¿no? El romanticismo se contrapone al racionalismo y a la rigurosidad del neoclásico. Entonces, los neoclásicos, como que ya los románticos se hartaron de los neoclásicos y dijeron, es que no podemos seguir así. Debemos de tener imaginación, debemos de ser, digamos, de ser más creativos, ¿no? Entonces, hay que contraponernos a eso, ¿no? Es por ello que la poesía encontró en esta corriente un campo fértil para florecer. Es decir, el género literario que más tuvo éxito en el romanticismo fue la poesía. Eso no quiere decir que no se escribieran novelas, de hecho ahorita vamos a ver novelas, pero se escribieron mucho más poemas, ¿no? Ok, dice, aunque eso no quiere decir que las demás formas literarias no hayan tenido lugar. El romanticismo es diversidad ante todo. Había artistas revolucionarios y reaccionarios, también artistas evasivos de la realidad, otros promotores de los valores burgueses y otros antiburgueses. Acuérdense que cuando decimos que había escritores burgueses y antiburgueses, es como decir, había escritores de derecha y escritores de izquierda, ¿no? Supongo que todo el mundo aquí sabe qué es la derecha y qué es la izquierda, ¿no?
Es decir, había escritores fifí y escritores chairos, por así decirlo, de una manera agresiva, pero que se entienda, ¿no? Eh, unos que defendían a los pobres y otros que defendían a los ricos, ¿no? Eh, ok, entonces sigo. Sus principales características. Uno, imaginación por encima de la inteligencia. Los románticos no les interesaba tanto que sus obras fueran como en el barroco, así complejísimas, llenas de cultura. No, ellos querían que sus obras fueran imaginativas. Ajá. La objetividad queda desplazada por la subjetividad. Acuérdense que objetividad tiene que ver con la realidad tal como es, y la subjetividad tiene que ver con la realidad tal como el sujeto comprende esa realidad, ¿no? Es decir, es como si yo les digo, ¿qué es el amor, chicos, no? Y cada quien me responde qué es el amor, pues me voy a dar cuenta de que todos tenemos una visión diferente del amor, ¿no? Porque esa visión es subjetiva, es decir, parte de lo que ustedes han experimentado y lo que ustedes han construido a través de los años en el concepto del amor, ¿no? Eso es lo subjetivo. Ahora, la belleza clásica como referencia estética suprema cede su espacio a la noción de lo sublime, es decir, lo que nos importa ya no es lo bello, sino lo sublime. Entonces, lo bello tiene que ver con lo visual, ¿ajá? Y lo sublime tiene que ver con lo sensorial en general, es decir, con todos los sentidos. Lo sublime, fíjense, aquí puse otra acepción porque no la vi. Lo sublime es la percepción de la grandeza absoluta de lo contemplado, aquello incomparable que no solo es placentero, sino que conmueve, sobrecoge, turba, debido a la inadecuación del observado con cualquier expectativa racionalmente configurada en la mente de quien contempla. Es decir, es como algo que no puede ser abarcado por la mente porque supera cualquier expectativa, ¿no? Eso es lo sublime, ¿no? No necesariamente tiene que ver con la belleza femenina o masculina, sino que tiene que ver también con cuestiones como la vida, la muerte, Dios, ¿no? La deidad, todo eso, ¿no? Hay un redescubrimiento y una reinterpretación de la naturaleza. Hay una exploración de lo onírico y lo visionario. Lo onírico tiene que ver con el mundo de los sueños, ¿no? Acuérdense que el mundo de los sueños ha sido siempre un misterio para los escritores, ¿no? Y para los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Tanto así que Freud tiene un libro que se llama Interpretación de los sueños, ¿no? Y te enseña precisamente a entender tu mente a través de los sueños, ¿no? No es un libro como el que te venden saliendo del metro que te dicen, si sueñas agua puerca es que te vas a casar, ¿no? Si sueñas que se te caen los dientes es que vas a tener fortuna. No, ese tipo de cosas no, ¿no? Tiene que ver con de verdad qué significan los sueños y los mensajes que te quieren dar los sueños. Ok, aquí quiero hacer una aclaración y es que el romanticismo es la corriente más importante, la más importante de la literatura moderna junto con el realismo. Entonces, casi siempre he visto que en los exámenes de admisión hacen preguntas sobre romanticismo y sobre realismo, ¿vale? Entonces, sus más importantes representantes, los del romanticismo, son Goethe, que es el que del que ya les había hablado, Wolfgang Johann Goethe, von Goethe. Sus obras más representativas son Las desventuras del joven Werther y La teoría del color, ¿no? Entonces, por ejemplo, Las desventuras de Werther es una novela importante porque es una de las primeras novelas de amor, o sea, de amor así a morir, ¿no? Tan de amor a morir que Werther, que es el personaje principal, es el primer personaje en la historia de la literatura que se muere literalmente de amor, ¿no? Entonces, si quieren leer una obra romántica en el sentido más moderno de la palabra, lean Las desventuras del joven Werther. Te la venden en cualquier librería purrua. Schiller, ¿no? Las obras representativas de Schiller son Guillermo Tell y Oda a la Alegría, ¿no? Novalis, sus obras representativas son Los discípulos de Sais y Los himnos a la noche, junto con Los cantos espirituales. Ajá. Luego, Lord Byron, también importantísimo, ¿no? Las peregrinaciones de Childe, Harold Caine, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a ver es que hay un montón de autores importantísimos, ¿no? No como en el neoclásico, que prácticamente el único gran autor del neoclásico es Molière, ¿vale? Solo Molière. Pero aquí como ya se dejaba espacio a la imaginación,
pues ya había muchos autores con, con distintas formas de escribir, ¿no? Por eso es una de las dos corrientes literarias más importantes, ¿no? John Keats, sus obras representativas son Oda sobre una urna griega, Hyperion, Lamia y otros poemas. Mary Shelley, ¿no? Me encanta esta autora, ¿no? Porque sus obras representativas son Frankenstein y El último hombre. Yo cuando leí Frankenstein, o sea, yo juraba que Frankenstein era un libro escrito por un hombre, ¿no? O sea, es una obra muy, no sé cómo llamarla, muy turbia, ¿no? Y me costaba entender que había sido escrita por una mujer, ¿no? Frankenstein. Pero después entendí que sí, o sea, que tiene mucho sentido que haya sido escrita por una mujer, porque Frankenstein parece una obra como de terror, pero en realidad es una obra muy nostálgica, ¿no? O sea, es la historia de del creador que es asesinado por su creación, pero al mismo tiempo la creación no encuentra nunca su lugar en el mundo, ¿no? Es una obra tristísima, Frankenstein. Luego Víctor Hugo, que escribe Los Miserables, igual tristísima obra, ¿no? Hasta hay una, una película, ¿no? Con quién es el autor, el actor de Wolverine, es el protagonista de Los Miserables, ¿no? Y esta chica, ¿cómo se llama esta chica? La actriz que sale de Gatúbela en la antigua de Batman y que sale del diario de una princesa, esa actriz sale en Los Miserables también, ¿no? Y Nuestra Señora de París, ¿no? Nuestra Señora de París, que, que inspiró muchas películas, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no? Y hay otra que es El Jorobado de Notre Dame, que es diferente, ¿vale? Pero Notre Dame significa Nuestra Dama, ¿no? Entonces Notre Dame es casi lo mismo, ¿no? El Jorobado de Nuestra Señora de París. Dumas, Alejandro Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros, o sea, y El Conde de Montecristo, o sea, es que no hay ni a cuál irle, todos son buenísimos, ¿no? A lo mejor no han leído ninguna de estas obras, pero seguramente sí han oído de ellas, son importantísimas, ¿no? Eh, y Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, no podíamos pedir menos, ¿no? El autor más importante de la literatura de terror de todos los tiempos es del romanticismo, Edgar Allan Poe. Sus obras representativas, bueno, en realidad de Poe todas son representativas, pero yo escogí las, creo que son las más representativas, que son El Cuervo, Los Crímenes de la Calle Morgue, aquí puse Morgue, déjenme corregirlo, pero es Morgue, ahí, Morgue, La Casa Usher, o también lo pueden encontrar en librerías como La Caída de la Casa Usher y El Gato Negro, ¿no? Y aquí vamos a terminar nuestra clase con un dato interesante, ¿no? Dice, no pienses que la palabra romántico o romanticismo tenía el significado amoroso que se le da hoy en día. De hecho, la palabra romántico, bueno, aquí lo voy a explicar. Partió del francés román o román, que por el siglo XVI era novela, aún no lo es. Venía así del latín romanicé, que era el habla de los romanos. Entonces, romántico viene de romano, ¿no? De ahí los ingleses crearon romantic, quizá a principios del siglo XVII. A los franceses parece que les gustó esa creación y la adaptaron a romantique, que romantique significa novelesco, allá por el siglo XIX, significado que llegó al castellano en esa época. Los alemanes también tomaron prestado el término inglés y crearon romantisch, en su caso para referirse en el siglo XVIII a ciertas tendencias opuestas a las clásicas, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra romántico pues tiene un montón de significados, ¿no? Cuando alguien te trae rosas, quiere decir que es muy romántico, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo una vez platicaba con una alumna y me decía, es que, ¿cómo se llama? Es que la relación entre, no sé, Margarita y su novio es muy tóxica, porque Margarita cree que como su novio se quiere pelear a golpes con todos los hombres que le coquetean, eso es romántico para ella. Y yo le decía, pues claro que sí es romántico en el sentido romano de la palabra, porque los romanos, cuando alguien le coqueteaba a la damisela, a una damisela que ya estaba prometida, sacaban su guante y le daban un guantazo en la cara
¿cómo se llama? A la persona que había coqueteado y lo retaban a un duelo a muerte, ¿no? De hecho, hay un capítulo de Los Simpson en donde Homero le da guantazos a todo el mundo y los reta a duelos, ¿no? Entonces, pelearse por una mujer, ¿no? A golpes, ¿no? Así como el chacalón que se pelea siempre a golpes por una mujer, eso es romántico. Sí, sí es romántico, pero en un sentido muy antiguo de la palabra, ¿no? No es romántico en un sentido moderno de la palabra. Ajá. Entonces, con eso terminaríamos el romanticismo. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, porque lo que sigue del romanticismo es la otra corriente que es la más importante, junto con el romanticismo, que es el realismo, que es la oposición al romanticismo. Y no lo podríamos ver en una sola clase, ¿vale? Entonces, chicos, pues, una disculpa porque, no sé si tengo que disculparme, porque a un grupo le cambié su día de clase, no sé si fue a este o fue al otro grupo, pero les cambié su día de clase, entonces, disculpas por eso, y pues los veo la siguiente clase, les deseo una bonita tarde, y pues gracias por haber estado aquí. Bye bye.